La unidad 3 del protocolo. Hace rato me comentaron que ustedes deben entregar el protocolo, que serían capítulo uno, 2 y 3. El capítulo uno básicamente es toda la parte de los antecedentes, objetivos, justificación. El capítulo 2 sería todo lo que entra, eh, toda la parte teórica, todo el marco teórico, la definición de las variables y las hipótesis. Y luego en el capítulo 3, que sería el marco metodológico, entra toda la parte de diseño, alcance, población, tipo de muestreo, este, el cálculo del tamaño muestral, y luego vienen lo que son las técnicas de recolección de datos. En ese apartado ustedes deben mencionar los instrumentos que van a utilizar para realizar la recogida de datos. Generalmente nosotros en, psicología utilizamos los test psicológicos para recolectar los datos. Ahora, obviamente pueden haber, o existen, mejor dicho, eh, otros tipos de recolección, otras maneras, otras técnicas para recolectar los datos en investigación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos dentro de las técnicas, por ejemplo, puede ser las entrevistas, pueden ser las observaciones, también existen instrumentos, como mencionaba acá, biofisiológicos, ¿verdad? Que de repente de por ahí se utiliza un poco más en medicina o claro, si hablamos de bio, sí, en medicina, ¿verdad? Y en otras ciencias de la salud, donde se necesitan o se utilizan instrumentos para recolectar este, datos acerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, y las encuestas y los test también, ¿verdad? Que ya les había mencionado. Entonces, cuando hablamos de técnicas, se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permite al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Y los datos son el conjunto básico de hechos referentes a una persona o cosa. Los datos se convierten en información cuando el creador añade el significado. Entonces, los datos que nosotros vamos a recolectar, por sí solos no significan nada, por sí solos son simples datos, aislados y nada más. Entonces, cuando esos datos se convierten en algo esencial, cuando se realiza la interpretación de estos datos, ¿verdad? Cuando se le añade un significado a todos los números o todos los datos que se fueron recolectando. Qué genial, ahora me estoy por quedar sin batería. Qué bueno. Los criterios, algunos criterios. El instrumento debe demostrar ser confiable y válido, ¿sí? Por eso va muy de la mano con la parte psicométrica de los test, o, o mejor dicho, psicometría tiene mucho que ver en esta parte. Em, Porque, bueno, obviamente los instrumentos que nosotros vayamos a elegir deben ser válidos y deben ser confiables, ¿verdad? O sea, debemos tener o debemos estar seguros de esa evidencia de validez o esa evidencia de confiabilidad de los instrumentos. Un breve repaso acá, ¿verdad? Cuando hablamos de repaso de psicometría, cuando hablamos de confiabilidad, nos referimos al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La confiabilidad se refiere a la precisión del instrumento, a la reproducibilidad. No sé si recuerdan un poquito de psicometría cuando mencionábamos nosotros la parte de la confiabilidad, cuando desarrollamos el
la unidad de confiabilidad, nosotros hablábamos de que el resultado debe ser consistente. Y ahí el profe hablaba de la tortilla, que cuando mejores ingredientes tienes, más consistente y cuestiones así. Eh, pero lo que nosotros buscamos con esta confianza, con la confiabilidad, es que, por ejemplo, si ustedes me aplican a mí un instrumento ahora mismo de empatía y me vuelven a aplicar mañana el mismo instrumento de empatía, se supone que los resultados deben ser coherentes entre sí. Si hoy obtuve un nivel bajo de empatía, mañana se supone que también voy a obtener un nivel bajo de empatía, ¿verdad? Siento que no estoy haciendo ningún nada, ¿verdad? No estoy haciendo nada como para poder, como para que pueda cambiar, cambiar mis niveles de empatía. Entonces, eso es lo que se busca. Se busca que los resultados sean consistentes en varias mediciones. ¿Cuándo, por ejemplo, no sería consistente? Cuando ustedes me apliquen un test hoy, un test de personalidad, de trastorno de personalidad, eh, me vuelven a aplicar la semana que viene y los resultados sean totalmente diferentes, ¿sí? Entonces ahí deja de ser confiable un instrumento. Y el famoso ejemplo que siempre doy, que es el de la balanza, ¿qué pasaría si ustedes se bajan y se suben tres veces seguidas, bueno, sin consumir ningún alimento, a una balanza y eso arroja tres resultados diferentes? ¿Qué dirían del instrumento? Dirían que no es confiable, ¿sí? Ustedes se suben, se bajan, tienen 70 kilos, se suben, se bajan, tienen 80 kilos, se suben, se bajan y tienen 40 kilos. Entonces realmente ustedes no van a tener datos precisos de su verdadero kilo o de sus verdaderos kilos. Entonces, ahí el instrumento no es para nada confiable. Y acá aparecen los estadísticos utilizados para demostrar o para obtener evidencia de la confiabilidad. Y hablamos de las pruebas post-pruebas, hablamos de formas alternadas equivalentes, hablamos de la fiabilidad de división por mitades, hablamos de la fiabilidad de Spearman Brown, de la fiabilidad de Cooper y Richardson, de la fiabilidad alfa y la fiabilidad kappa, que sería la fiabilidad interjueces, ¿sí? Para saber la concordancia o sea, el nivel de concordancia entre jueces, entre evaluadores. Entonces, con esos estadísticos uno va a obtener la confiabilidad del instrumento. Después tenemos lo que es la validez, que sería el grado en el que el instrumento mide lo que pretende medir. Habla de la seguridad, habla de la exactitud del instrumento. Eso implicaría, por ejemplo, eh, si tenemos un test de depresión, ¿cómo estamos seguros? O sea, si tenemos un test frente a nosotros, ¿cómo estamos seguros que ese instrumento realmente está midiendo depresión y no está midiendo ideación suicida o no está midiendo ansiedad? Bueno, eso nosotros lo sabemos gracias a la validez, ¿sí? Y bueno, existen hay una teoría donde menciona que existen tres grandes grupos de validez, que sería la validez de contenido, la validez de criterio, que se vuelve a subdividir en validez concurrente y validez predictiva, y la validez de constructo. Y acá tenemos algunos dibujitos para graficar un poco lo de validez y confiabilidad. Tenemos que la validez sería la precisión y la confiabilidad sería la precisión y la validez sería la exactitud. En el dibujito A vemos como todas las mediciones están bien separadas entre sí. Eso implicaría que no hay precisión, ¿sí? Esto sería el ejemplo de la balanza. Me subo, tengo 70 kilos, me subo, tengo 80, me subo, tengo 50, me subo, tengo 90.
me subo y tengo 150. Eh, entonces ven cómo no hay precisión. Las mediciones fueron totalmente diferentes. Y la exactitud, bueno, si tenemos acá los, los circulitos, se supone que el medio es lo donde nosotros debemos apuntar o donde nosotros debemos acertar. Esa sería la exactitud. Entonces, como vemos, acá no hay absolutamente ninguna medición. Por ende, este dibujo A no es ni válido ni confiable. En este dibujito B tenemos como todas las mediciones van al mismo lugar. Entonces acá podemos hablar de un instrumento donde ustedes me aplican hoy, yo tengo nivel punto E 10 en un instrumento de personalidad o empatía o lo que sea. Y obtengo un nivel bajo, ¿verdad? Me vuelvo a aplicar el instrumento y en vez de puntuar 10, puntúo 11, pero sigo estando en un nivel bajo. Entonces, son similares, existe coherencia, entonces hay precisión en esas mediciones. Y como vemos, también están todo en el medio, entonces el dibujito B sí es válido y sí es confiable. Ese dibujito B ustedes pueden usar para su tesis, por ejemplo, ya que sabemos que es válido y confiable. El dibujito C vemos como la- todos los puntajes no son precisos porque tienen diferencias entre sí, pero sí son exactos porque sí fueron todos fueron todos al medio, ¿verdad? Al centro. Entonces, el C sí es bastante exacto porque todos están en el medio, pero no es preciso porque las mediciones son todas diferentes. Y por último tenemos el dibujito D, donde ya podemos, al mirar así podemos decir que no es exacto porque los puntos están este, lejos del centro mismo. Y sí podemos decir que es confiable porque todas las mediciones, todos los datos son bastante similares y coherentes entre sí. ¿Se entendió hasta acá? Ay, Vale, super. Bueno, entonces, pasamos a la primera técnica que podría ser que es la observación. Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos según un esquema establecido anteriormente. La observación, según su estructura, podría ser estructurada o no estructurada. En la observación estructurada, el investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para medir variables del estudio de manera uniforme, que puede ser la lista de cotejos, puede ser la escala de estimación o valoración. La lista de cotejos, por ejemplo, es una herramienta o sea, que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas o ítems cerrados. Entonces yo ya tengo una lista donde ya voy chequeando nomás, si no, presente, ausente, este, check y una cruz, ¿verdad? Entonces esa sería una lista de cotejo. Pero para eso, obviamente ya tengo que tener establecido qué es lo que voy a ir a observar. Y luego tenemos la escala de estimación o valoración, donde se designa una técnica, designan una técnica que corresponde a un conjunto preestablecido de categorías o de signos para cada uno de los cuales se precisan un juicio ponderado. Y acá, bueno, nosotros ya vamos a tener una escala, que no va a ser presente ausente o sí, no, sino ya va a ser una escala. Por ejemplo, puede ser este, bueno, muy bueno, aceptable, insuficiente. Puede ser así, pero en orden. Creo que era insuficiente, aceptable, bueno, muy bueno, excelente. Creo que así es, en orden. Entonces, de acuerdo a lo que se realizó, de acuerdo a lo que se observó, este, el investigador va marcando esas, eh, esos, esas evaluaciones, ¿verdad? Bueno,
el juicio que le da, ¿verdad? Si es bueno, si es aceptable, si es insuficiente, por ejemplo. Bien, esas son las entrevistas este, estructuradas. En cuanto a la no estructurada, el investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta. Tenemos el registro descriptivo o anecdótico y tenemos el diario de campo. El registro descriptivo o anecdótico es un instrumento de evaluación que se emplea para realizar o describir situaciones, acontecimientos que son significativos, que no estaban Disculpa, previstos. disculpa, me sale con mucho eco, no sé si a mí no me parece. Yo escucho bien. Súper, súper, súper. Puede ser eco porque estoy en una sala donde no hay nada. Acá en el salón, ¿cómo se llama el saloncito de abajo? El multiuso, quiero decir, pero no es un multiuso. El... Abajo. Auditorio. Ese mismo, el auditorio. Y bueno, no hay tanta, no hay nada, así que posiblemente sí haya eco. Pero si los demás escuchan bien, así que creo que serías vos la culpable. Bueno, el, me quedé en la no estructurada, ¿verdad? Donde el investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta. No quiero decir que el investigador va a improvisar la observación, porque obviamente no va a improvisar nada, pero va sin una estructura fija, va sin puntos específicos a observar. Bueno, y observa el 100% de la conducta de lo que hay que observar, ¿verdad? Ya del sujeto, ¿verdad? Este, ahí tenemos dos ejemplos, que es el registro anecdótico y el diario de campo. En el registro anecdótico eh, se evalúa, ¿verdad? O se utiliza para, para la evaluación en casos donde se necesita describir situaciones, se necesita describir acontecimientos que sí son significativos, ¿verdad? Y eso es un, un instrumento que se utiliza mucho en los colegios, por ejemplo, el famoso libro diario, o creo que se llamaba también registro anecdótico, donde siempre anotaban todas las cosas malas que hacíamos. No trae la tarea, no entra a clase, llega tarde. Y después le contaban a nuestros padres. Eh, bueno, eso es lo que me contaron a mí, ¿verdad? Eh, que siempre anotaban las cosas negativas. A mí nunca me notaron nada. Ponele. Bueno, entonces, eso es el registro anecdótico, ¿verdad? Donde uno va anotando situaciones o acontecimientos, ¿verdad? Que son importantes o que van a ser importantes a la hora de dar la interpretación o analizar los datos y darle ahí la interpretación. Y el diario de campo es un documento escrito en forma de narración en donde se evidencian los sucesos que ocurren en un lugar. Estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar. Esto se utiliza más en lo que es la investigación cualitativa eh, y más específicamente en la etnográfica, ¿verdad? Donde uno va, eh, se sienta y empieza a transcribir todo lo que ve que están realizando los sujetos, ¿verdad? O los participantes del estudio. Bien, requiere un buen observador para evitar sesgos, una buena memoria, porque no podemos estar escribiendo y observando al mismo tiempo, entonces generalmente se van escribiendo abreviados o sea, palabras abreviadas o solamente palabras claves, ¿verdad?
Entonces, para eso la memoria. Y bueno, un registro de lo observado. En cuanto al sesgo, habíamos hablado nosotros que algunas veces o uno puede llegar a realizar, eh, tercerizar las observaciones, ¿verdad? Como para que no exista ese sesgo. Por ejemplo, si yo voy a observar a los participantes de mi estudio, de por ahí yo puedo solamente ir anotando las cuestiones que a mí me interesan para mis resultados, ¿verdad? Y obviamente ignorar otras cuestiones, ¿verdad? Así como el ejemplo del registro anecdótico también, donde casi siempre anotan solamente la parte negativa de los estudiantes. eh, Ahí existe un sesgo, ¿verdad? Porque los alumnos también llegan temprano, los alumnos también entregan tareas, y bueno, casi nunca eso, o por lo menos a mis compañeros nunca le pasaba. Eh, sí, entonces sí existe un sesgo, porque solamente estamos registrando las cuestiones negativas, ¿verdad? Bien, eh, luego tenemos las observaciones, esas son las observaciones. Espera un poco, ya leímos la no estructurada. ¿Lo visto? Se repite el título. En observación no estructurada, la observación participante. Técnica de recogida de información que consiste en observar, a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está investigando. El investigador actúa como observador y se familiariza, con el lugar para posteriormente volverse participante activo. Desarrolla un plan de muestreo de eventos y selecciona las posiciones para llevar a cabo la observación. Para ello se recaba información referida al ambiente, a los participantes, a las actividades, a las interacciones, la frecuencia y la duración de los eventos, para ir tomando notas de campo, ¿verdad? Notas de observador, notas teóricas, notas metodológicas y notas personales, obteniéndose así información sobre la dinámica del grupo y del fenómeno a estudiar. Básicamente es que el observador forma parte de su mismo estudio, y convive con los participantes del estudio. Y bueno, mientras va conviviendo, va registrando lo que él cree conveniente para su estudio. Bien, no sé por qué no se baja otra vez. Hoy tengo todo en contra. Bien, observación estructurada. eh, Podría ser una observación no participante, donde se imponen una serie de límites al observador con la finalidad de incrementar la precisión y la objetividad, y a fin de obtener una representación adecuada del fenómeno de interés. La recolección de datos se suele realizar, eh, con base en lista de control o una lista de cotejos. Es una herramienta diseñada para registrar la ocurrencia o frecuencia de comportamientos o eventos y sus características y las escalas de calificación, mediante las que el observador califica los fenómenos con base en una escala de calificación en una serie de dimensiones. O sea, yo observo desde afuera, ¿sí? Yo no formo parte de los estudiantes, yo estoy para afuera. Y desde afuera observo y ahí voy registrando en mi lista de cotejos o en mi escala de calificación. No se llamaba escala de calificación, se llamaba escala de estimación o valoración. Otra técnica que tenemos a disposición sería la técnica de encuesta. Esta técnica de encuesta es un método observacional en el que el investigador busca recopilar datos
por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso este, que está en observación. Existe una encuesta oral, que puede ser la entrevista, que consiste en entrevistas directas o personales en, o sea, a cada encuesta. Son los test, básicamente, son de repente test o cuestionarios que, bueno, uno va anotando ahí o va diseñando con todos los datos que uno necesita para llevar a cabo su investigación. Eso luego lo reparte y las personas van completando todos esos puntos que se les pide. Eh, no, espera. Esta es la oral. Perdón. Esta es la oral. Uno va diseñando todas las preguntas que va a hacer oralmente a la persona una a uno. Entonces, esas son las entrevistas donde yo voy preguntando nombre, apellido, eh, nivel socioeconómico y otras cuestiones más que yo necesite para mí o con la finalidad de poder cumplir los objetivos de la investigación. Pero esas son las orales, son las entrevistas. Ahora sí, las encuestas escritas, que son los inventarios o cuestionarios, que se realizan a través de un cuestionario y se responde de manera escrita. Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio y que el investigado o consultado llana por sí mismo. Entonces, el oral serían las entrevistas. Ahí estamos hablando de que no se improvisa o no se debería improvisar, sino que se debe tener este, una guía, una pequeña guía de los puntos más necesarios para llevar a cabo la investigación y ahí uno le va consultando. Guía de elaboración de encuesta. Primero que nada se define el asunto a tratar. Se elabora un cuestionario, se realizan las preguntas a tiempo, opciones de respuesta, exhaustivos y excluyentes, probar con anterioridad el cuestionario, una prueba piloto, por ejemplo, no plantear demasiadas preguntas, preguntas concretas, sin ambigüedades, no preguntar dos cosas a la vez. Y bueno, y recordar que todos los datos conseguidos por la encuesta sirven para tabulación. La tabulación sería la carga, qué sé yo, en un Excel, por ejemplo, y uno va cargando todos los resultados que obtuvo. O sea, no los resultados, sino que va cargando toda la información que fue recolectada. La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, siempre. Hoy. Nada de ir a preguntar chismes. Bien. El entrevistador, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de interés y decide en qué momento el tema ha cumplido su objetivo. Y el entrevistado facilita la investigación, pero facilita la información o datos sobre sí mismo, sobre su experiencia o sobre el tema en cuestión o a tratar. Bien, hoy tienen psicometría. Súper. Dejamos hasta acá entonces. Así se preparan para su siguiente clase. Este, Dale, dale, profe. buenísimo. Nos estamos viendo el lunes para continuar. Nos quedamos en tipo de reactivos. Dale, dale, dale. Buen resto de Dale. jornada. Gracias, igualmente. Cuídense.